Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca, una edición muy caliente. En 72 horas el domingo se juega el futuro político de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, el principal socio estratégico geopolítico y dentro del Mercosur de nuestro país. En una hora y media, a las 10:30 de la noche, es el último debate presidencial. Allí se verán las caras el presidente Jair Bolsonaro y el favorito en estas elecciones, Luis Ignacio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores que quiere volver al poder luego de sus dos presidencias, de ser acusado en un proceso judicial, detenido, pasó muchos meses en prisión. Esas causas judiciales se cayeron por errores procesales y vuelve a intentar regresar al poder. Hace apenas 2 horas se conoció la última encuesta de Datafolha en Brasil. En minutos nomás vamos a analizar esos números con Patricio Talavera, un analista que nos va a acompañar para intentar entender qué puede pasar este domingo en Brasil, las elecciones más importantes de Sudamérica y las que todos los argentinos tenemos que ver para ver qué sucede en nuestro principal socio comercial. Otro de los temas que nos preocupa y nos ocupa mucho en este programa es el tema de la situación social, la pobreza y principalmente la pobreza infantil. Ayer el INDEC conoció estadísticas muy preocupantes. En la Argentina, en el primer semestre de este año, 5 de cada 10 pibes son pobres. 5 de cada 10 pibes de entre 0 y 14 años están debajo de la línea de pobreza. Para hablar de eso, le vamos a preguntar a Yanina Tuñón las claves que explican por qué sucede eso y cómo la dirigencia debiera encarar un tema que es muy preocupante, no solo para el presente de esos chicos, sino también para el futuro del país, porque está proyectando una sociedad mucho más desigual que la que ya tenemos. Pero en este programa también te queremos contar algo que creo yo está poco en la prensa argentina, está poco en el debate público, y es lo que está pasando en el mundo. Estamos en un contexto internacional muy complicado, no solo por la guerra en Ucrania, que generó una crisis energética a nivel mundial y principalmente en Europa, sino por la inflación en los países desarrollados que están haciendo que los bancos centrales de esos países, principalmente la Reserva Federal de Estados Unidos, suban las tasas de interés y eso está generando un movimiento de placas tectónicas en el sistema financiero internacional con muchas monedas de países importantes como la libra esterlina de Reino Unido o el euro de la zona euro, que se están desplomando frente al dólar mientras el dólar se aprecia a niveles nunca vistos por lo menos en los últimos 20 años. El dólar sigue apreciándose y eso está generando que muchas otras monedas caigan. Bueno, para explicarte un poco eso, te quiero mostrar primero un gráfico que justamente muestra cómo se están moviendo las monedas en el mundo en el último año. Para que veas, la línea roja es el dólar. La línea roja muestra desde octubre del año pasado a este momento cómo ha subido el dólar en su cotización. Se ha apreciado un 22,42%. Y al mismo tiempo este gráfico muestra cómo otras monedas han caído. Y estamos hablando no de monedas de mercados emergentes, sino de monedas de países que integran el G7, de países desarrollados. Ves, en la segunda curva que está cayendo son los dólares canadienses, que cayeron un 8% en el último año. Los dólares australianos cayeron un 11,8% también en los últimos 12 meses. Luego ves el euro que cayó 18%, la libra esterlina, que es la que cayó las últimas 2 semanas, un 22% se desplomó y prácticamente alcanzó la paridad con el dólar cuando históricamente la libra esterlina era más cara. Y también el yen japonés, que cayó un 23%. Bueno, esto está sucediendo porque para combatir la inflación, la Reserva Federal sube las tasas de interés y esto aprecia al dólar. Vamos a ver qué le pasó en este último año al peso argentino, porque el peso argentino también se depreció. Vamos a verlo en la siguiente placa. El peso argentino en el último año, esto es la cotización del peso frente al dólar oficial, es decir, la cotización oficial, cayó un 47% en los últimos 12 meses. El peso argentino lo hace por cuestiones endógenas, porque en Argentina hay mucha inflación, hay desconfianza hacia la moneda, el dinero quema en los bolsillos y la gente intenta consumir lo que puede rápidamente. Pero en el mundo, como te contaba, el combate a la inflación que está haciendo Jerome Powell y la Reserva Federal está haciendo que el dólar crezca
Y eso tiene muchos, que el dólar se aprecie, y eso tiene muchos efectos en el mundo y también en la Argentina. Y eso es lo que te quería contar. En términos de los países emergentes endeudados en dólares como nuestro país, eso significa que la deuda se encarece. Es decir, que pueden haber crisis de deuda en países emergentes. Los estados, no solo nacionales, sino provinciales y municipales, y las empresas también del sector privado que contrajeron deudas en dólares, bueno, van a ver su deuda encarecerse de acá a los próximos meses y tal vez años. Eso es un dato que toda la dirigencia argentina, incluso los empresarios, la élite argentina debiera estar prestando atención, y yo no lo veo mucho discutido en la prensa y tampoco en el debate público entre los líderes políticos del oficialismo y de la oposición. ¿Cuál es el otro efecto de que el dólar se aprecie? Que los capitales, que las inversiones vuelan hacia la calidad, es decir, van hacia lo seguro. ¿Cuáles son los activos seguros? Bueno, el dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, salen capitales de países emergentes. Y Argentina, como está fuera de los mercados internacionales, por lo menos desde 2018, no puede contraer deuda en dólares, entonces ahí el efecto va a ser neutro. Pero el tercer efecto que tiene que el dólar se aprecie viene a nivel comercial. Y esto sí es muy preocupante para la Argentina. Hoy la principal canilla por la cual salen dólares y que ingresan a la economía argentina es el comercio internacional, son las exportaciones. Si el dólar se aprecia, probablemente el precio de las commodities agrícolas que Argentina exporta caigan. Todavía no lo hicieron, pero es probable que el precio de la soja, del trigo, del maíz empiece a caer, y eso en términos de la balanza comercial de Argentina va a implicar menos superávit, tal vez incluso déficit, y es una muy mala noticia porque hoy Argentina solo recibe dólares vía comercio internacional o vía organismos internacionales financieros como el FMI. Bueno, son todos datos que preocupan al mundo. En Europa se está viendo una posible recesión, una crisis energética que ya está, una corrida cambiaria en la libra esterlina, por ejemplo, y una posible crisis financiera. Bueno, en Argentina tenemos que mirar también estos datos y ver cómo nos pega de lleno un superdólar, un rey dólar, como le dicen algunos, y los movimientos que están pasando en el sistema financiero internacional. Esperemos que en los próximos días la dirigencia, incluso los medios de comunicación, le presten más atención a estos temas. Arrancamos de esta manera, quédate hasta las 22 en el canal de la ciudad. Acordamos con este diagnóstico y con la necesidad, tal como lo expresó también ayer Rubinstein en el Congreso, después de que habló el ministro de Economía, de que estamos en un momento, en un periodo donde hay una excesiva rentabilidad empresaria y que esto de alguna manera tiene que corregirse. Esto es una consecuencia, no es una insolidad, es una consecuencia de la inacción del gobierno nacional, ¿no? En la ciudad no va a haber anarquía. ¿A dónde está el ministro de Desarrollo Social? ¿Dónde está el ministro de Trabajo? Sí, sobre lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, yo digo que los problemas educativos no se solucionan con patrulleros. No se solucionan con patrulleros. Y la única manera que va a tener el gobierno de detener este proceso en materia de indigencia sería con más programas sociales, con más asistencia social, porque no se está creando empleo, no se está creando trabajo. Ahora somos miles aquí en todo el país y el ministro no aparece. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando, que duda cabe. En 1 hora y 20 minutos comienza el último debate presidencial en Brasil. Se van a ver las caras Lula y Bolsonaro. Y el domingo se va a votar la primera vuelta, el primer turno, como le dicen los brasileños, de elecciones presidenciales, unas elecciones fundamentales para la Argentina. Para analizar qué puede pasar este domingo tenemos el siguiente invitado. Patricio Talavera es profesor y licenciado en Historia, diplomado en campañas electorales, codirector del Grupo de Investigación en Política Europea Contemporánea de la carrera de Ciencia Política de la UBA y un gran tuitero. Si no lo conocés, buscalo en Twitter porque siempre tira buena información sobre política y política internacional. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo anda, Leandro? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, me alegro. Patricio, quería compartirte antes de arrancar la nota los últimos datos de la encuesta Datafolia, que se conocieron hace 2 horas. Es una encuesta muy importante en Brasil y que da un dato muy, muy interesante, que es la proyección de votos válidos de Lula, que alcanzaría, según esta última encuesta, el 50%.
¿Qué significa eso? Que si llega al 50%, si se confirma esta encuesta, Lula podría ganar en primera vuelta. ¿Qué reflexión te deja ese último dato que está divulgando Datafolia? Que estamos al filo de algo que no suele pasar en política brasileña, que son las definiciones en el segundo turno, en primer turno. Lula, claramente, la apuesta del comando de Lula en estos momentos es quitarlos, digamos, absorber suficientes votos de Ciro Gómez y lograr movilizar a dos segmentos en particular, mujeres y sectores de baja renta, para lograr evitar una segunda vuelta y que el domingo se defina el futuro presidente de la República. Esto tiene algunos inconvenientes que tiene que ver con que esto no pasa desde 1998 y que además históricamente el que va primero en las encuestas suele tener algún margen de aumento, digamos, su proyección de voto termina siendo mayor que los votos que efectivamente recibe el domingo en la votación. Claro. ¿Cuál es el principal enemigo de Lula este domingo? ¿La abstención electoral? Porque en las últimas elecciones había aumentado la abstención electoral, estaba rondando el 20%, y teniendo en cuenta que esta proyección de votos válidos le da un 50%, está muy justo para ganar en primera vuelta. Sí, digamos, en los últimos 10 días la campaña ha cambiado de dinámica, ha acelerado una dinámica donde partimos de una polarización Lula-Bolsonaro y ahora a nada de la votación la polarización es Lula contra la abstención. Claramente, incluso vivido desde el propio comando de Bolsonaro. Claramente hay dos sectores críticos que suelen tener ratios de abstención relativamente importantes, como decíamos, mujeres y digamos, sectores de renta baja. Son justo los sectores donde Lula aparece con una amplia ventaja frente a Bolsonaro y que necesita movilizar al mismo tiempo de que llamar al voto útil para finalmente ganar en primera vuelta. Las elecciones de 2018 tuvieron como, no sé si como clivaje, como dicen los politólogos, pero el discurso de Bolsonaro fue un discurso anticorrupción, antipetista, justo en momentos en los cuales, bueno, Dilma Rousseff había sido destituida en un juicio político y avanzaban las causas judiciales, bueno, Lula estaba preso. ¿Cuál fue el clivaje o el tema fundamental de esta campaña? A ver, cuando vos tenés un presidente buscando la reelección, el voto es inevitablemente retrospectivo. De alguna manera, Bolsonaro intentó que el clivaje fuera un clivaje vinculado a valores, a religión o corrupción, vinculada básicamente al pasado de los gobiernos petistas, pero el tema es que esto no es 2018. Esto podía funcionar de alguna manera con una discursividad sistema antisistema, lo viejo, lo nuevo, abajo contra arriba, como funcionó en 2018. Pero con 4 años de gobierno eso ya no es sostenible, porque el presidente que va a la reelección, si no puede hablar de su gobierno, es muy difícil con un pasado ya en funciones prometer un futuro. ¿Qué vas a decir? ¿Voy a hacer todo lo que no hice en el primer mandato? Está muy complicado. Entonces, de alguna manera, todo se transformó en un plebiscito sobre la gestión de Bolsonaro, mucho más que enfocando o haciendo alguna evaluación de lo que proponía Lula. Lula dice, yo ya lo hice, lo voy a volver a hacer. Bolsonaro está tratando y trató de alguna manera con medidas puntuales de generar algún beneficio económico para mostrar resultados, pero la evaluación sigue siendo incluso casi idéntica a la evaluación de su gobierno con su intención de voto. Claro. ¿Y cómo está jugando la élite brasileña? Una élite que en 2018 se encolumnó detrás de la candidatura de Bolsonaro, tal vez seducida por su ministro de Economía, Paulo Guedes, que es neoliberal, un Chicago Boy. ¿Cómo está jugando hoy la élite brasileña? Que bueno, que es muy importante. Hoy lo que uno puede ver con mucha nitidez en la élite brasileña es un efecto estampida. Ya hace 4 días, 3-4 días, poco menos de una semana, se comenzaron a celebrar reuniones de Lula con empresarios, porque básicamente se están acumulando 3 factores. El tercero es hijo de los 2 primeros y no necesariamente se tiene que dar. El primero es Lula, Bolsonaro no solamente achica la ventaja, sino que en encuestas favorables Lula está aumentando la ventaja. Eso se le sumó el momentum de la campaña de Lula. Lula adquirió un momentum donde de alguna manera
logró buenas intervenciones, amplió su llegada y los que le podían sacar votos comenzaron a tener problemas. Y ahí se suma el tercer elemento, que no necesariamente tenía que aparecer, que es que el comando de Bolsonaro cundió, digamos, mostró señales muy claras de desesperación. Entonces ya comienzan a, por ejemplo, a reflotar cosas como la muerte de un alcalde en el año 2002 que se le acusa al PT, 2002, hace 20 años. Entonces están en fases no de, bueno, tenemos esta táctica, vamos a utilizar un discurso sobre valores para atacar a Lula, sino ya es, le tiramos con lo que tenemos. Y ya uno comienza a ver aliados de Bolsonaro corriéndose, tratando de acercarse a Lula, y comienza un proceso de descoordinación que incluye a la familia Bolsonaro. La esposa de Bolsonaro con el hijo de Bolsonaro peleándose por redes por la candidatura de la ex esposa de Bolsonaro. O sea, un nivel de descoordinación que no tenía por qué aparecer. Apareció producto de la desorganización de la campaña. Claro, recién decíamos que para ganar en primera vuelta Lula necesita el 50% de los votos válidos, teniendo en cuenta que justamente las encuestas dan eso y que está muy justo. ¿Qué escenario se puede abrir en el caso de que Bolsonaro desconozca los resultados de la elección de este domingo o por lo menos desconozca de que Lula ganó en primera vuelta? ¿Qué escenario se puede llegar a abrir a nivel institucional? Un escenario boliviano, de alguna manera como pasó en Bolivia en 2019, con una primera vuelta ganada muy con lo justo. Ya lo estamos viendo. El Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, ya sacó un informe público, o lo filtró a prensa, donde denuncia por lo menos 24 debilidades del sistema del Tribunal Superior Electoral. Y el tribunal ya reaccionó dándole 48 horas al presidente del partido de Bolsonaro para que diga quién escribió ese informe. O sea, se está preparando, entre esas señales mixtas que da el comando de Bolsonaro, una de las señales de temor por la situación es que ya están preparando el escenario para decir acá hay fraude, acá hubo una alteración de la voluntad popular, acá nos robaron la elección. Ahora es llamativo porque vos sos experto en sistemas políticos electorales. El sistema de Brasil, que es voto electrónico, si no me equivoco, funciona muy bien a tal punto que cuando cierran las urnas, a los 30 minutos ya están los resultados. ¿Por qué el bolsonarismo pone en cuestión el sistema electoral cuando viene funcionando también hace décadas? A ver, hay un sedimento de observaciones que son aisladas, que vinculadas a problemas de gente que ha tenido acompañamiento indebido en el voto, problemas en, por ejemplo, la identificación, las elecciones, por ejemplo, de 2014 para la identificación biométrica, o sea, la identificación basada en las huellas dactilares, tuvo enormes problemas y eso generó cierto rum-rum periférico sobre la confiabilidad. No hay un fenómeno de opinión pública que uno pueda decir hay una desconfianza, que son fenómenos además intangibles, no necesitan un sedimento racional. Si la gente no confía y se terminó. No lo solucionás con un protocolo. Pero a la hora de los hechos no hay elementos objetivos que permitan dudar de la seguridad informática del sistema brasileño. Bolsonaro lo usa, ¿y por qué tiene éxito? Porque lo encaja en su retórica de yo contra el sistema. Y el tribunal forma parte de este sistema corrupto que no me deja a mí cambiarlo en beneficio del pueblo. Entonces, ese es el escenario en el cual se insertan las denuncias. ¿Cómo crees que en ese contexto del bolsonarismo, desconociendo los resultados de la elección, pueden jugar los militares y las fuerzas de seguridad, la policía militar, que son sectores afines al bolsonarismo? A esta hora, y más teniendo en cuenta la resolución del Senado norteamericano, que votó por unanimidad republicanos y demócratas, diciendo que iba a haber consecuencias para el gobierno brasileño si desconocía el resultado de la elección. Esto no es normal, esto no se hace, no se suele aparecer en elecciones. Hablaron de romper relaciones. Exacto, esto no es lo normal y enmarca la gravedad del momento y la percepción externa. Esto no es tanto una señal hacia Bolsonaro, es una señal muy clara de las Fuerzas Armadas. El clima al interior de las Fuerzas Armadas, si bien continúa un rechazo predominante a Lula, no implica necesariamente, tanto en las Fuerzas Armadas como en las policías militares locales, un acompañamiento a cualquier medida que Bolsonaro tome en contra de la integridad de la elección. O sea, Bolsonaro está tratando de crear el clima para empujarlos a esa dirección, pero no es seguro, son dos cuerpos que tienen cierta heterogeneidad interna, que lo vayan a acompañar. Obviamente se reservan y
la realidad no los obliga a intervenir. Esperarán hasta el domingo. Pero no tenemos que pensar a Bolsonaro y a las Fuerzas Armadas como un solo bloque donde Bolsonaro dice y las Fuerzas Armadas hacen. Claro. Es probable un 6 de enero a la brasileña, o sea, lo que intentó Trump y sus seguidores. Hay que ver cómo responden las instituciones. Existe una posibilidad muy concreta, muy cierta, de que Bolsonaro intente un 6 de enero. Eso lo tenemos que asumir. Las últimas 48 horas van en esa dirección. Conforme se aumenta la tensión en el comando de Bolsonaro y el miedo, eso lo tenemos que asumir y es una posibilidad muy, muy concreta. Los brasileños siempre dicen, tienen una tradición en ese sentido, dicen que no es suficiente ganar una elección, es preciso ganar la pose, ganar la posesión del gobierno. Históricamente hay muchos ejemplos de eso y este va camino a ser otro ejemplo en esa dirección. Escenario hipotético de que haya segunda vuelta. ¿Cómo puede jugar eso en la campaña de Bolsonaro? Porque siempre que hubo segunda vuelta en Brasil, el candidato que venía debajo creció muchos puntos en pocas semanas. Me acuerdo de Aécio Neves, bueno, me acuerdo de Alckmin también. ¿Cómo puede cambiar la dinámica de la campaña si fuerza una segunda vuelta? A ver, primero tenemos que decir que el 94% de los votantes de Lula, el 93% de Bolsonaro, el 75% de Ciro y el 80% de Simón y Tebet quieren que se defina en primera vuelta. Este es un marco importante. De cara a una segunda vuelta, y estamos hablando que por lo menos los electores, la mitad de los electores de Ciro quieren votar a Lula. No solamente hay una parte muy importante dispuestas a cambiar el voto para facilitar el triunfo en primera vuelta porque no quieren segunda, sino que en el escenario de segunda, por lo menos la mitad quiere apoyar la candidatura de Lula. Los votantes de Ciro Gómez y los votantes de Simón y Tebet son votantes que tienden a estar más cerca del lulismo que cerca del bolsonarismo. El bolsonarismo no le interesa porque el discurso del bolsonarismo es lo siguiente: la segunda vuelta es otra elección, también les sirve anímicamente para ellos y en todo caso, hoy es hoy, mañana se verá qué hacemos para furar a bolia, o sea, salir de nuestra propia pelota de electores naturales y tratar de hablar con alguien más que no sean los propios, cosa que hasta ahora no se dio. Pero no están con ese discurso como para decir, bueno, el objetivo ahora único es evitar que esto se cierre en primera vuelta. Mañana, Dios dirá. Claro. ¿Y qué Lula podemos esperar si Lula llega a la presidencia? ¿Es el mismo Lula de la carta al pueblo brasileño? ¿Es un Lula más izquierdista? ¿Qué Lula vamos a ver? Las señales que se vienen generando en los últimos 20 días, te diría, es un Lula hipercentrado. El potencial, muchas comillas, ministro de Economía que se está barajando como señal más fuerte se llama Wellington Díaz. Wellington Díaz fue exgobernador y es actual candidato a senador con muchas posibilidades de ser electo de Piauí. Es de los representantes del ala más centrista del Partido de los Trabajadores. Se ha sacado fotos con Enrique Meireles, banquero emblemático de su primer mandato, que fue secretario hasta hace poquito, secretario de Hacienda del gobierno de derecha en San Paulo, con amplios contactos en el mundo financiero. Se está reuniendo con gente del agronegocio, tuvo una reunión con industriales. Todas las cabezas del plan real de Fernando Henrique Cardoso han salido a apoyarlo, incluso a su manera, a Fernando Henrique Cardoso también, con lo cual lo que vamos a ver es un Lula que ya de alguna manera es consistente con el haber nombrado a Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente. Creo que vamos hacia un gobierno básicamente bastante alejado de los gustos del ala izquierda de Gleisi Hoffmann y los sectores más radicales del PT. ¿Cómo cambia la relación bilateral con Argentina si Lula es presidente? Porque lo que vimos estos últimos años es una relación que se fue progresivamente enfriando, ¿no? La lectura del PT sobre Argentina, en particular en el entorno de Lula, es que Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones en 2023. Esa es no digo convicción, pero sí la impresión general de que el peronismo no va a poder remontar y que si ellos ganan tienen que hacerse la idea de convivencia con un gobierno de Juntos por el Cambio el año que viene. Consideran que Alberto equivocó el rumbo de la política económica. Estoy hablando del criterio de ellos, no estoy diciendo que sea verdad o no. Que erró en la política económica,
que cerró acuerdos que lo condicionaron demasiado y hace que no solamente la viabilidad de Alberto en la presidencia, sino la continuidad del Frente de Todos, desde la perspectiva del Partido de los Trabajadores, sea altamente improbable. Así que están pensando, es algo que no los toca porque el ganador, en el caso de que Lula gane, es el 1 de enero, las elecciones argentinas, si son paso o no, agosto, septiembre, octubre, hasta diciembre del 23, digamos que eso no es un tema que todavía se lo tengan que plantear genuinamente. Pero la idea predominante en el entorno de Lula hoy es que un gobierno, un quinto gobierno del Partido de los Trabajadores tiene que buscar nexos comunicantes para negociar con una eventual administración de Juntos por el Cambio. ¿Y vos creés que la diplomacia presidencial, que en todo caso se haría, sea Lula con Alberto Fernández o con el que gane la elección el año que viene, va a poder subsanar este progresivo enfriamiento, no comercial porque siguen siendo nuestro principal socio comercial, pero con la irrupción de China y la desprimarización, la reprimarización de la economía brasileña, es como que la relación también perdió peso estratégico? ¿Vos crees que la diplomacia presidencial va a poder reencauzar eso o lo estructural manda? A ver, yo soy de los que piensan que lo estructural en el caso de la relación bilateral es demasiado pesado. Se impuso a la voluntad de Bolsonaro. Bolsonaro se ha coaligado con la Argentina para frustrar los planes de apertura comercial de la calle Pou, que sistemáticamente empujaba para lograr una baja de aranceles en Mercosur, y Bolsonaro coaligó con Alberto Fernández. Si eso no es el peso de la estructura, yo no sé qué es el peso de la estructura, con gobiernos francamente disímiles, donde nosotros somos un issue de política interna para el bolsonarismo. Esto ha sido muy claro. Venezuela y nosotros. Ese es el gran mensaje de Bolsonaro, que Bolsonaro vende para vender a sus electores por si Brasil termina votando a Lula. Y aún así, en numerosas ocasiones, Brasil y Argentina han acercado y han acordado posiciones. Y esto, en un eventual escenario de Lula, va a ser, me parece que lo obligado. Tenemos una relación por arriba de esas diferencias y, por supuesto, tener sectores moderados en las jefaturas de ambos estados abre un mucho mejor camino de lo que ya se recorrió con dos administraciones totalmente contrapuestas. Clarísimo, Patricio. Muchas gracias por venir al programa. No, un gusto, cuando quieran, Leandro. Buenísimo. Recordemos que 22:30, si te interesa el tema de Brasil, tenés el último debate presidencial para seguir por las cadenas brasileñas. No te lo pierdas si te interesa la política latinoamericana e internacional. Vamos a un breve corte y cuando volvemos tenemos una invitada especial para hablar de pobreza y su impacto en los niños. Un tema muy, muy preocupante a partir del informe del INDEC difundido ayer, que determinó que más de la mitad de los niños en Argentina son pobres. Quédate ahí que ya volvemos. Arrancamos el segundo bloque en Hoy Nos Toca con algunas reflexiones sobre el dato que se difundió ayer, que fue muy, muy preocupante, que es el dato de la pobreza en Argentina en el primer semestre de este año. Bueno, según divulgó el INDEC, el 50,9% de los niños en la Argentina entre 0 y 14 años están debajo de la línea de pobreza. Es un dato muy preocupante no solo para la realidad económica y social de esos niños, sino también para el futuro argentino y la sociedad que proyecta, ¿no? Para hablar de eso tenemos la siguiente invitada. Yanina Tuñón, socióloga, es investigadora del Observatorio Deuda Social Argentina de la UCA, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia y especialista en desarrollo humano de la infancia. Yanina, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, bien. El gusto es mío. Bueno, los datos de ayer son elocuentes. 50,9% de los niños en el primer semestre de este año son pobres en la Argentina, niños de entre 0 y 14 años. ¿Por qué esa franja etaria, o sea, la pobreza es mayor en esa franja etaria que en otras?
Bueno, primero es importante saber que los niños son hasta los 17 años, ¿no? Y entonces cuando consideramos hasta los 17, el INDEC informa un 51.5%. Mayor, sí. Y dentro de ese grupo encontramos que tenemos alrededor de un 13% de indigencia, o sea, de chicos que no llegan a cubrir sus padres una canasta básica alimentaria. Esa población, cuando la analizamos por grupos de edad, vemos que se incrementa significativamente la pobreza a medida que aumenta la edad de los chicos, o sea que los adolescentes son más pobres que los niños pequeños. ¿Y por qué los niños en general son más pobres que el resto de la población? Es decir, son los más pobres entre los pobres. Bueno, porque la concentración de la infancia es mucho mayor en los hogares más pobres, es decir, que la media de niños que hay en los hogares más pobres es mayor que la que hay en el resto de los hogares de la Argentina. Y lo que venimos observando es que aun cuando tenemos pequeñas fluctuaciones en la pobreza a nivel de los hogares o a nivel de la población en general, en los niños esa pobreza se vuelve mucho más persistente. Y la realidad es que en los últimos 4 años, 5 años, yo te diría, ha habido un incremento y un empeoramiento de todos los indicadores vinculados a la infancia. Y no es una problemática que podamos decir pandémica, sino que es una problemática que es previa a la pandemia, pero que por supuesto se profundizó. Y muchísimos de los indicadores de pobreza multidimensionales se vieron deteriorados y no lograron volver a las cifras o a los niveles anteriores a la pandemia. ¿Cómo se profundizó durante la pandemia y por qué? Bueno, se profundizó, por supuesto, la pobreza económica, monetaria, que se incrementó mucho, pero también se manifestó en la inseguridad alimentaria. Recordemos que una de las primeras iniciativas que tuvo el gobierno, que se iniciaba en aquel momento, fue la tarjeta alimentar, ¿no? Pero lograr un programa que lograra mayor cobertura alimentaria, justamente para tratar de que la inseguridad alimentaria no siguiera escalando. La realidad es que esa tarjeta, que hoy es un plus a la asignación universal por hijo, logró que no se incrementara la situación más severa, que es la experiencia del hambre, pero no pudo evitar que la calidad alimentaria de los hogares bajara muchísimo. Y hoy sigue siendo un problema la calidad de los alimentos que tienen los chicos más pobres en la Argentina, porque el 70% de ellos no tienen nutrientes esenciales, como son los alimentos vinculados a la fruta, las verduras, los lácteos puros. Y si bien en la Argentina tenemos un consumo bastante elevado de carnes, la calidad de esas carnes es muy baja en los sectores sociales más vulnerables. Desde la crisis del 2001 aumentó un montón la red de protección social, por lo menos que brinda el Estado, otorgando distintos planes sociales a familias de bajos recursos. Pero sin embargo, esta pobreza, por lo menos infantil, sigue creciendo, sigue estando en una proporción básicamente intolerable. ¿Por qué pasa esto? Porque la inflación mata cualquier plan social que vos puedas otorgar, porque la economía argentina no crece. ¿A qué causa atribuís que, pese a que el Estado intente brindar una red de protección social, nunca alcance? Bueno, en este momento estamos en niveles inusitados de inflación, ¿no? Pero si trabajáramos con periodos previos, uno podría decir que la inflación es un factor importante, pero que el factor más importante es la falta de empleo. Porque ninguna de estas transferencias de ingresos fue pensada para hogares sin empleo, ¿no? Fueron pensadas como complementos y en realidad como igualadores de derechos de los niños de los sectores hijos de los informales frente a los hijos de los trabajadores formales. Eso es la asignación universal por hijo, ¿no? Un derecho que es equiparador de las infancias, pero de ninguna manera es garante de no ser pobre. La realidad es que lo que no tuvimos y que de alguna manera se reactivó en el primer semestre de este año fue el empleo. Por supuesto que la inflación también es una problemática, sobre todo para los sectores informales que no tienen un espacio de discusión del salario, ¿no? Claro, porque hoy en la Argentina se da incluso de que hay trabajadores que tienen empleo, ya sea formal o informal, y que igual están debajo de la línea de pobreza. Sí, ese es un fenómeno más reciente, ¿no? Claro. De este año. ¿Y cuánto influye la deserción escolar
en la pobreza infantil? Es decir, ¿hay una causalidad ahí o no? Bueno, en realidad hay una múltiple causalidad en eso, ¿no? Porque de alguna manera los chicos en condiciones de pobreza tienen bastantes más probabilidades de no terminar la escuela secundaria, muchas más probabilidades. Estamos en torno a un 65% de chicos en condiciones de pobreza que no terminan la escuela secundaria en la Argentina. Y eso también reproduce las condiciones de pobreza originarias, ¿no? Con lo cual hoy tenemos chicos que por ahí tienen más años de educación que sus padres, porque la escuela secundaria es obligatoria en la Argentina, porque se ha logrado mayor nivel de escolarización en términos de años, no tanto en términos de calidad educativa, pero con esos más años de educación los chicos no logran mejores empleos que sus padres. Entonces tenemos una pobreza que es más crónica, de generaciones que nacen, crecen y se desarrollan en condiciones de pobreza. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Porque al principio de la entrevista me decías que justamente es el segmento más castigado dentro de los niños, donde la pobreza es mayor. ¿Por qué le sucede eso a los adolescentes? Uno piensa que un adolescente está próximo a insertarse o debiera estar próximo a insertarse en el mercado de trabajo, pero sin embargo es un sector muy, muy castigado. ¿Por qué sucede eso? Bueno, en principio, fijémonos que los sistemas de protección social no están tan enfocados en los adolescentes. La asignación universal por hijo tiene una contraprestación que es estar en la escuela, ¿no? Con lo cual si no estás en la escuela ya no cobras esa asignación, pero el refuerzo de la tarjeta alimentar se dio primero hasta los 7 años, después hasta los 14, con lo cual hay una parte importante de los adolescentes que tampoco tienen ese refuerzo. Entonces están fuera de los sistemas de protección social en general los adolescentes más vulnerables y viven en los mismos hogares, ¿no? Viven en los hogares con los mismos problemas de informalidad, de falta de inserción en el mundo laboral y que los afecta especialmente a ellos. Un niño que vivió toda su infancia bajo la línea de pobreza, ¿cómo le repercute cuando es adulto? ¿Qué menos posibilidades, probabilidades, qué calidad de vida tiene cuando es adulto? Bueno, creo que ahí vale la pena hablar de la multidimensional de la pobreza, porque hablamos de la pobreza económica, porque es la que mide el INDEC y es la oficial, pero cuando uno trabaja con las diferentes dimensiones del desarrollo infantil se da cuenta que la pobreza se vincula a la educación, porque los pobres reciben educación de menor calidad, a la salud, porque tienen muchas más dificultades para poder tratar su salud, y porque también tienen muchas menos chances de poder criarse y socializarse en un mundo privado, familiar, de estímulos, ¿no? De estímulos emocionales, de estímulos intelectuales. Son muchos los indicadores que desde el observatorio medimos y que dan cuenta de que los niños que nacen en contextos de pobreza son niños menos estimulados, a los que no se les cuenta un cuento, no se les festeja un cumpleaños, que tienen menos conexión con el mundo de la salud. Todas esas cuestiones hacen que esos chicos crezcan en condiciones de mucha desigualdad. Y la realidad es que no tenemos estructuras de oportunidades que sean equiparadoras, ¿no? No es que esos chicos de repente entran a sala de 4 años y tienen la mejor calidad educativa que logra compensar esas desigualdades de origen. La realidad es que el sistema educativo reproduce esas desigualdades sociales hasta en lo alimentario, ¿no? Porque ni siquiera los comedores escolares garantizan las guías alimentarias que el propio gobierno genera en el Ministerio de Salud de la Nación. Con lo cual tenemos baja calidad educativa, tenemos baja calidad en la ingesta que tienen estos chicos y se reproducen condiciones de mucha pobreza en el interior de los propios hogares. Con lo cual esos chicos tienen dificultades para salir de las condiciones de pobreza porque sus oportunidades finalmente en el mercado son a lo mejor las mismas que tuvieron sus padres, con muchas chances de que sean peores. En julio sucedió este fogonazo inflacionario, tuvimos 7,4% de inflación, agosto 7% de inflación. Bueno, se está acelerando la inflación en este segundo semestre. ¿Crees que los datos de pobreza van a empeorar en este segundo semestre? Sin dudas. Probablemente estemos en un 40% de población pobre, lo cual va a significar arriba del 60% de los chicos. Estos temas que estamos hablando no están en la agenda de los políticos. Por lo menos yo no escucho campañas electorales hablando de la pobreza infantil. ¿Por qué?
No, tampoco está en la órbita del presupuesto, ¿no? Se está discutiendo el presupuesto y la realidad es que la infancia se lleva la menor parte en todo esto. Y creo que efectivamente las infancias son muy invisibilizadas, son un problema en todo caso de sus familias, de sus padres, y los estados no toman las responsabilidades que ameritan, y que además los chicos en la Argentina tienen derechos independientemente de la suerte que tengan en términos del hogar en el que nacen, ¿no? Es un estado muy progresista en términos de la normativa y de los derechos que deberíamos garantizar en nuestro país. En ese sentido hemos avanzado muchísimo, pero en efectivizar esos derechos hemos avanzado muy poco. ¿Incide que los niños no voten en este desinterés de la política? No sé si incide en que los niños no voten, pero claramente los niños también son niños que dependen de adultos, con lo cual es lógico que si ponemos las fichas a que el mundo de los adultos mejore, el mundo de los niños va a mejorar, pero no es lo que sucede en la Argentina. Y entonces, mientras tanto, deberíamos tener políticas que sean anticíclicas y que resguarden al menos las estructuras de oportunidades de los chicos, y eso no lo hacemos, ¿no? Porque no es que nos va mal en el mundo del trabajo, tenemos inflación, pero tenemos muy buenas escuelas y tenemos muy buen sistema de salud que es protector de alguna manera del desarrollo infantil, ¿no? Eso no ocurre. ¿Y qué políticas, para ir cerrando, qué políticas se podrían implementar, que no te digo en el corto plazo, pero que en el mediano plazo empiecen a solucionar este drama social? Desde el Estado, ¿qué políticas vos crees que se podrían implementar? Yo creo que hay políticas que son urgentes. Sin dudas la alimentación es algo urgente y que hace al desarrollo de muchas capacidades por parte de los chicos, ¿no? Un chico que no está alimentado es un chico que difícilmente va a poder aprovechar lo poco o mucho que le ofrezcan en el espacio escolar. Y creo que ahí sí hay una responsabilidad, ¿no? No es posible que las escuelas estén alimentando de manera no adecuada, no equilibrada, no saludable a los chicos y a las nuevas generaciones. No es posible que las escuelas argentinas no puedan garantizar un desayuno que sea bueno, robusto para iniciar el ciclo educativo. Y creo que, por supuesto, la Argentina más a mediano y largo plazo se debe una reforma educativa que realmente piense en los chicos y que no esté sistemáticamente enfocada en problemas vinculados al mundo de los adultos, como son los problemas gremiales, ¿no? Claro. Y Yanina, para cerrar, en algunos años, 10, 15, 20, estos niños que hoy son pobres van a integrar el mercado laboral o van a intentar hacerlo, van a ser fuerza de trabajo. ¿Qué fuerza de trabajo va a tener la Argentina pensando en un desarrollo económico del país ya en términos puramente utilitarios, si se quiere, teniendo en cuenta que la mitad de su población vivió su infancia bajo la línea de pobreza? ¿Cómo ves ese horizonte? Y lo veo de manera bastante pesimista, porque en realidad van a ser fuerzas de trabajo disponibles que van a engrosar las fuerzas marginales, ¿no? Las fuerzas que de alguna manera son descartables en la Argentina, y no solamente por un problema de oferta, ¿no? No solamente porque van a estar poco capacitadas, porque probablemente tengan problemas de salud, etcétera, sino porque además no tenemos un mercado que tenga capacidad de absorberlos y capacitarlos. Yanina, muchísimas gracias por la nota. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a un breve corte, enseguida volvemos con más información. Como te contamos en otros programas de esta semana, el conflicto de los neumáticos, de los trabajadores de los neumáticos, paralizó a la industria automotriz y llevó la preocupación al gobierno de cómo hacer para lograr una conciliación entre el gremio y las patronales. Hoy justamente el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se reunió con el jefe del sindicato SUTNA para intentar acercar posiciones. Es un conflicto que ya lleva meses y que está preocupando a todo el sector automotriz. Bueno, para hablar de las últimas novedades, tenemos en comunicación a Víctor Ottoboni. Víctor es secretario de prensa de SUTNA y trabajador de FATE. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy Aclaro que ya no soy secretario de prensa, lo fui hasta el año pasado, perfecto. pero actualmente soy solo, bueno, trabajador. Víctor, ¿hubo alguna novedad en la reunión que tuvo hoy Crespo con el ministro Moroni? Mirá, todavía está la reunión, estamos acá en la puerta del Ministerio de Trabajo de Alem, a la espera justamente de que bajen nuestros compañeros de la directiva para que nos informen cómo siguen las negociaciones. Pero bueno, hasta ahora, por lo que sabemos, no hay ningún acuerdo todavía. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué ofrecimiento tendría que haber por parte de las empresas para que los trabajadores levanten la medida de fuerza? Bueno, el problema es que hace 4 meses que estamos, más de 4 meses en este conflicto debido a que las patronales vienen negando a cambiar la postura que vienen teniendo, que es en relación a la revisión salarial, es el 16% lo que vienen ofreciendo. Eso ya fue rechazado reiteradamente por la directiva del gremio y además hay un reclamo que no se está respondiendo o no se da una respuesta favorable, que es el que tiene que ver con las horas de los fines de semana para que se paguen al 200 como era hasta el año 97, que fue algo que las empresas nos arrebataron en ese momento. Y bueno, tampoco han ofrecido algún equivalente a ese punto que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo y que las empresas no aceptan discutirlo, no aceptan discutir el convenio, pero hasta ahora, bueno, tampoco han presentado una propuesta superadora. Ayer en la audiencia que hubo, que terminó, bueno, nosotros terminamos a las 12 de la noche prácticamente, estuvimos hasta acá y el acta de esa audiencia, en esa acta las empresas vuelven a ratificar ese 16% por parte de la revisión y no dan tampoco ninguna respuesta al reclamo de las horas al 200 de los fines de semana ni ningún equivalente. Y por otro lado, dan un ofrecimiento de un 38% para la paritaria 2022-2023, lo que está muy claramente muy por debajo de lo que se proyecta de inflación. Víctor, hoy el presidente Alberto Fernández se reunió con Pablo Moyano del gremio de camioneros y parte de la conducción de la CGT. La información que circuló es que Pablo Moyano se ofreció como mediador en este conflicto. ¿Ustedes cómo recibirían la figura de Moyano a la hora de intentar acercar a las partes? No tenemos ningún inconveniente como trabajadores de que todos los que quieran interceder o mediar para que se acerquen las partes o para que prospere la negociación. Desde ese punto de vista, nosotros lo que queremos es que se dé una respuesta positiva para el conjunto de los compañeros del neumático y que obviamente bueno, también tiene que ponerse a consideración de todos los trabajadores, porque bueno, nosotros los reclamos que llevamos adelante fueron votados en una asamblea general en el mes de abril, la asamblea masiva y en forma unánime votó un aumento del salario real y esto que te planteaba anteriormente del reclamo de las horas al 200 de los fines de semana. Algo que me gustaría también aclarar, porque por ahí se está, sobre todo Maganes Quintanilla lo viene diciendo en varios medios, que el salario nuestro es de 350.000 pesos, 380.000 pesos. Eso es falso, no podemos mostrar nuestro recibo de sueldo, no hay ningún problema, lo venimos haciendo en varios canales de televisión. ¿Cuánto gana un trabajador promedio de la industria de neumáticos? En el caso de FATE tenemos un salario promedio de alrededor de 140.000 pesos de bolsillo por mes y hay compañeros de Pirelli, la empresa Pirelli tiene un salario más bajo porque bueno, es algo que viene de arrastre de hace muchos años por la situación de la década del 90 donde se hicieron muchos convenios por fábrica y bueno, quedaron, o sea, es como que cada fábrica tiene un convenio particular e incluso escalas salariales distintas. Y bueno, desde ahí que se viene también con una diferencia salarial no menor, digamos, entre las empresas. Víctor, la última pregunta que te quería hacer, el ministro Sergio Massa advirtió que si no había un arreglo, él iba a abrir la importación de neumáticos. ¿Ustedes esa declaración la tomaron como una aprieta a los trabajadores? Sí, claramente, como un apriete y como una amenaza. Tampoco
Hasta el mismo Madanes, el dueño de FATE, ha salido a decir que esa tampoco sería una solución. Obviamente que a Madanes no le conviene porque no tiene fábricas afuera para poder importar de su firma, como sí tiene Pirelli o Bridgestone, pero lo entendemos más que nada como un intento de desmoralizar a los trabajadores del neumático, tratar de buscar de dividirnos entre nosotros, pero que lo que ha generado los dichos de Massa ha sido más bronca de todos nosotros, repudio a Massa, y entendemos que también no es solamente Massa, porque acá hay una política de ajuste que se viene aplicando hace años, desde el gobierno anterior, y este gobierno sigue profundizando, y que para nosotros, digamos, no vemos acá en las acciones que venimos realizando, en las medidas de fuerza y en las acciones en la calle, no vemos que haya ningún sector del gobierno que esté de nuestro lado, sino más bien vemos que el gobierno general está del lado de las empresas. Y Massa, bueno, hoy está con una postura abiertamente a favor de las empresas y se ha ganado el repudio de los compañeros del neumático. Nosotros sabemos que hay una situación en el país de mucho malestar social por la crisis económica, por la pobreza que hay, la cantidad de trabajadores, los millones de trabajadores que hoy tienen trabajo, pero tienen salarios de pobreza, ¿no? Los trabajadores que tienen incluso sindicatos, están bajo convenio y tienen salarios de 80, 90 mil pesos por mes. Eso es también producto de la complicidad de las direcciones sindicales, de la CGT, de la CTA, que no llevan adelante un plan de lucha para pelear por un salario mínimo que cubra el canasta familiar. Víctor, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esta nota. Vamos a seguir el conflicto, así que seguramente durante el resto de la semana te vamos a volver a llamar. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias a vos y a todo el estudio. Gracias, hasta luego. Bueno, escuchabas recién a Víctor Ottoboni del Sindicato del Neumático. Hoy justamente hubo una novedad paritaria muy importante. Los bancarios firmaron una paritaria del 94% anual. Es la paritaria más alta que se ha firmado. Lo hicieron con las cámaras justamente de los bancos. Pero bueno, esta paritaria fue homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Eso qué te da? Te da básicamente una señal de que va a ser el piso, que es el piso 94% de la inflación que espera este gobierno para 2023. Un piso elevadísimo. Hay que ver cuántos trabajadores logran lo que lograron los bancarios. Bueno, esto fue todo. Volvemos a encontrarnos mañana a las 9 de la noche con Daniel Santa Cruz, que va a conducir como lo hace siempre. Te veo mañana. Hasta mañana. Buenas noches.